Hola banda, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todos estén muy bien y listos para la siguiente historia. Otra historia de época se titula. Así que vámonos directo a esto que comienza así, de cómo el amigo más íntimo puede ser el más perverso. Hola, estimado Don Frutas, te escribe quien anteriormente te había enviado el relato de Panchito, aquel caballero teutón que resultó ser más de lo que aparentaba. Leíste esa historia casi 2 años después de que te la enviara. Y como lo había prometido, te envío otro relato de esos que son de época. Uno más de esos relatos que solían contarnos nuestros mayores a la luz de la chimenea, en el hogar, en esas entretenidas noches de invierno que servían para leccionarlos a los más jóvenes, acerca de los riesgos que conllevan las relaciones con el bello sexo. Aquí hago una pausa. Es verdad, el compañero me envió una historia hace 2 años y me sorprendió mucho haberla encontrado después de tanto tiempo, que además era una excelente historia. No me explico cómo es que la pasé por alto, pero así pasa a veces. Dice, sin más preámbulo, empiezo con el relato, esperando que tanto a ti como a toda la audiencia pueda serles de agrado e interés. Trasladémonos con la imaginación, por supuesto, a principios del siglo XX a la ciudad de Potosí, ubicada en los Andes del sur boliviano, ciudad que en un tiempo fue emporio de riqueza y fuente de poder del Imperio español. Para estas fechas, si bien su riqueza ya se había diluido debido a casi 4 siglos de explotación, seguía existiendo una importante actividad minera que aún mantenía a la ciudad en su condición de sede político-administrativa del departamento. Respecto a la época en la que toma lugar nuestra historia, es sabido que el siglo XX era entendido por muchos de quienes vivieron en esta época como la era de la ciencia y de la civilización, del progreso y de la cultura, y creían nuestros abuelos en esta afirmación y la repetían como un discípulo de Mahoma cree y repite un versículo del Corán. Ellos sin tomar en cuenta los barbáricos sucesos que acontecieron en este siglo, son por todos ya conocidos. Y hablando de barbáricos sucesos, eso es precisamente lo que encontraremos en el presente relato, junto con crueldad, además de algo de misticismo, superstición y por supuesto frutería. Corría la década de los años 30, más o menos, más años o menos, pero cuando en esta ciudad se unieron en sagrado e indisoluble matrimonio una joven y feliz pareja, con los mayores y mayores auspicios, tanto de sus padres como de la sociedad, quienes contemplaban con esperanza tan tierna y radiante unión, con todo un futuro radiante enfrente de ellos. Y es que las razones para expectar que este joven matrimonio duraría décadas y sería además prolífico en hijos, patrimonio y reputación no eran pocas. El esposo, a quien llamaremos Pánfilo por su ingenuidad, era un joven abogado no hace mucho graduado de la facultad y que empezaba a hacerse conocido por su capacidad de gestionar eficientemente los intereses de los potentados mineros de la región, que en poco tiempo llegaron a ser sus asiduos y solventes clientes. Pánfilo además pertenecía a una reputada familia de la región, conocida por ser terratenientes y también mineros. La esposa, a quien llamaremos Cándida, era una joven criollita de tez clara y modales de los más finos, que si bien no provenía de una familia de ingentes recursos, sí gozaba de una envidiable reputación, conocida no solo por su belleza y gracia femenina, la más hermosa de la ciudad, sino por su virtud y piedad católica. Era de las que relataba todo el catecismo de principio a fin y fichaba en misa cada fin de semana. En pocas palabras, era un almacén de todo lo atractivo que se puede encontrar en una fémina, como decían, una joya de mujer. Por si no fuera poco, era sabido que los esposos no vivían en casa de suegros o cuñados, sino solos en una casona del centro de la ciudad, siendo sabido que los matrimonios que empiezan así llevan mucha ventaja, pues no se ven obligados a vivir en casa de los familiares de uno u otro cónyuge, evitando una gran causa de malentendidos y problemas mayores que aparecen entre esposos, más cuando son jóvenes. Tampoco tenían un círculo social demasiado amplio. Él no tenía ni amigotes que le incentivaban el vicio. Ella tampoco conocía amigas que le persuadían al chisme, pereza y disconformidad. Solamente había un amigo que era el que visitaba asiduamente a la pareja, a quien llamaremos Don Juan. Don Juan era amigo de Pánfilo desde la más tierna infancia. Vamos, se decía que se conocían desde el vientre de sus madres, habiendo cursado juntos las primeras letras en un destacado colegio de la ciudad, para posteriormente continuar también juntos los estudios en los claustros universitarios de la Facultad de Derecho.
Habiendo compartido en la vida muchos buenos y malos momentos, partiendo alegrías e infortunios como hermanos. Se decía que tan estrecha era la amistad entre Pánfilo y don Juan que no existía entre ellos secretos. Eran cómplices de todo tipo de aventuras y desdichas. Siempre habían compartido las mieles y las hieles de la vida, no existiendo aquello de esto es tuyo y aquello es mío. Entre ellos, a esas alturas seguro ya sospechan para dónde va el relato, o por lo menos deberían. Cuando Pánfilo desposó a Cándida, la relación con su amigo don Juan no varió, siendo don Juan el amigo predilecto de la pareja, no existiendo más que la sincera y pura amistad. Sin embargo, es sabido que entre un hombre y una mujer que constantemente se frecuentan, en ocasiones, y solo en muy contadas ocasiones, XD, me pone el cabrón este, llega a surgir algo más que amistad. Y tal llegó a ser el hado fatídico en el caso con nuestra joven pareja. En los frecuentes viajes que realizaba Pánfilo por temas de trabajo a brindar asesoría legal a sus clientes potentados mineros del sur del país, la cotidianidad de las visitas de don Juan al hogar conyugal no se suspendían, sirviendo de consuelo y compañía para Cándida en aquellas dilatadas ausencias de su esposo, y el diablo que como siempre le gusta ver arder Troya, cuando los leños están dispuestos, persuadió con elocuentes razones a don Juan los mujeriles encantos de Cándida, que entre amigos de verdad, entre bros, como le diríamos hoy, no existe aquello de esto es tuyo y esto es mío, y que inclusive en algunos casos hasta la mujer se podía compartir entre tan íntimos amigos. Así que don Juan llegó a arder y consumirse en desesperada pasión, fue aguijoneado con los más urgentes deseos hacia Cándida y sin planificarlo mucho empezó el romántico asedio a su ahora dulce enemiga. La artillería desplegada fue la de siempre en estos casos, lisonjas, sonetos de amor cortés, pequeños regalos, contacto visual y corporal cercano, una caricia, un abrazo. Sin embargo, y para sorpresa de todos, don Juan encontró la más fuerte resistencia por parte de Cándida, tan feroz e inexpugnable resistencia como la que los árabes siempre habían encontrado en los altos muros de Constantinopla. Cándida en su defensa persuadió a don Juan de desistir de sus intentos de conquistarla, apelando y evocando a la noble amistad que los unía a él y a su esposo Pánfilo, a los años de honrada y noble amistad compartida, a las alegrías y sufrimientos que ambos habían experimentado, siendo la defensa definitiva la garantía que le otorgaba Cándida a don Juan de no comentar a su esposo los infructuosos avances del enamorado y traidor amigo. Si éste desistía absolutamente de su intento, pudo a fin de dejar las cosas como estaban y como debieron haber siempre estado. No se sabe si persuadido por las palabras de Cándida o por el temor de la venganza de un esposo inquietado, don Juan sorpresivamente levantó el asedio, vencido, frustrado, no siendo visto durante bastantes semanas, y de haber terminado todo aquí, pues no habría más que contar. Bueno, excepto acerca de la ejemplar virtud de doña Cándida. Sin embargo, esto no iba a ser el caso, pues aquí viene un giro de tuerca, quizá para algunos inesperado, quizá para otros previsible. La prolongada ausencia de don Juan, quizás un par de semanas, si bien fue extrañada por su amigo Pánfilo, fue aún más sentida por Cándida. La ausencia la entristecía y apagaba, languidecía y ansiaba las visitas de don Juan. Se dio cuenta, aunque tarde, que entre ella y don Juan realmente la hoguera de la pasión se había llegado a encender, irracional y poderosa, de esas en las que realmente es un gusto arder, a menos claro que haya un tercero afectado de por medio. Consciente de esta situación, ansiaba y desesperaba Cándida a que su esposo, Pánfilo, anunciase lo antes posible un nuevo viaje para atender sus asuntos de trabajo, para ir a buscar a don Juan, y a la primera oportunidad que tuvo esta vez fue ella quien corrió en pos de don Juan, derramándose febril de deseo en sus brazos. Don Juan, que no era de hacerse de rogar en estas circunstancias, correspondió a las muestras de afecto y sin esforzarse mucho con algunas palabras la convenció de profanar el lecho conyugal. Y no tuvo que esforzarse demasiado porque Cándida en su inconstante corazón mujeril ya había decidido cometer el sacrilegio. Se consumó la traición, se profanó el lecho conyugal en la cama misma del matrimonio, y no solo una vez, sino en repetidas ocasiones. Cada vez que por cualquier motivo Pánfilo estaba ausente de su hogar, ambos amantes se entregaban a su criminal pasión impunemente, de las formas más lascivas, variadas y retorcidas, las cuales por pudor rehúso a aplicar en el presente o a explicar en el presente relato, pero que, de figurárnoslas, harían escandalizar al mismísimo inquisidor y harían volver a Eric Barker de vuelta a la más violenta rage pill. Loco, a ver, tengo que hacer una pausa aquí. Banda, ¿a poco no redacta chingón este cabrón? A ver, redactas también, y aquí es la diferencia. Redacta como en un español antiguo, y redacta también en ese español antiguo, que a veces me cuesta trabajo a mí leerlo. O sea, aquí si me estoy equivocando, reconozco que es mi culpa, porque hay palabras que me sacan de contexto totalmente, brother. Pero qué bien redactas, cabrón, ¿eh?
Dice, sin embargo, es sabido que todo marido, por muy estúpido y pánfilo que sea, alcanza a olfatear la sopa que le está preparando su mujer, siendo en el peor de los casos que se dé cuenta después de que la celada ya él ha sido, ya él ha sido tendida, que se dé cuenta después de que la celada ya él ha sido tendida, pero lamentablemente, o como lamentablemente sucedió en el presente caso, sospechando de que algo andaba mal con la virtud de su amada esposa, la virtud, Pánfilo se decidió a fingir un viaje, uno de esos frecuentes viajes al sur del país, de visita a sus clientes mineros. Preparó sus atavios, alistó a su caballo y a un asno con el equipaje correspondiente y emprendió la marcha, no sin antes avisar a su esposa que estaría fuera por un par de semanas. Ni bien abandonó Pánfilo la ciudad y se perdió en el horizonte, aprovecharon los amantes de saltar nuevamente al lecho con sedienta hambre, coñicida, como diría José de Espronceda, poeta español. Sin embargo, Pánfilo ya había determinado volver esa misma noche, regresando a su hogar, cerca de las 3 de la madrugada, solo para presenciar con sus propios ojos cómo su amigo don Juan, con violento empuje, penetraba los hórridos bosques de aquel erizado y negro bosque que ingenuamente pensaba era de su exclusivo dominio. Se imaginarán la reacción del esposo, viendo mancillada la amistad y amor ofrecidas, y cuando en su enfado quiso reclamar por tan aberrante traición, recibió solo en respuesta un contundente golpe de garrote que le propició don Juan, matándolo al instante. Cándida, después de haber presenciado tan atroz espectáculo, trató de desvivirse en el acto, siendo disuadida por don Juan. Sin embargo, quedaba ahora pendiente el asunto de deshacerse del cadáver de nuestro cock protagonista, cuyo único delito fue ser amigo de uno y esposo de la otra. Siempre que querían sacar de la casona el cadáver por algún motivo escuchaban sonidos que no les permitían sacarlo, ya sea una comparsa de músicos, a veces niños jugando y otras veces alguna procesión religiosa, siendo que en los hechos era su conciencia la que los perturbaba tras haber cometido tan atroz crimen. Habían pasado más de 3 días y la única solución que encontraron fue la de reducir a pedazos pequeños el cadáver de Pánfilo y echarlos al pozo de la casa. Dios mío, nada más me estoy imaginando y ya me está dando asco. Empezando a realizar tan siniestra tarea, no se percataron en su afán que, mientras realizaban esta labor, un niño desde la casa vecina los había estado observando, y muy pronto las autoridades policiales allanaron el domicilio, encontrando en fragancia a ambos amantes, deshaciéndose de los restos de Pánfilo en el pozo de la casa. Una vez enterada la población de semejante atrocidad, la conmoción fue general. Todo esposo llegó a estar más pendiente de lo habitual de los quehaceres de su esposa y de sus amigos, temiendo ser el próximo cock asesinado. Respecto a Cándida, se dice que sin que se hubiese realizado el juicio, se la encontró sin vida en la celda en la que aguardaba su sentencia, según algunos testigos con señales de haber recibido previamente intensivas clases de violín. Respecto a don Juan, se supo que intentó evadirse de la justicia sin éxito. Pronto fue encontrado cuando trataba de escapar hacia Argentina. Lo encontraron la guardia montada y los mismos familiares de Pánfilo, y con la indignación como justificativo procedieron a cegar a don Juan con sus sables atizados, puesto que era sabido que para un guardia que se le fugue un reo era realmente para morirse de vergüenza. Además, con este atroz escarmiento se advertía a todo mal amigo o enemigo de la propiedad privada y comunista del amor que era mejor no fijarse en la esposa ajena, a menos que se quiera arriesgar a no volver a fijarse en cosa alguna. Decían las abuelas, no hasta hace mucho, que aún se veía a don Juan, un anciano ciego, deambular por las frías calles de la ciudad, suplicando caridad por el amor de Dios. ¿Qué podemos aprender de este relato? Quizás muchas cosas que don Frutas y el auditorio podrán extraer y comentar. Yo me quedo con la de que no es buena idea que un amigo, por muy querido que sea, llegue a ser asiduo huésped en nuestra casa, que por muy virtuosa y constante que sea la compañera de uno, puede muy bien sucumbir y ser traicionada por su propia naturaleza, traicionándolo a uno en el proceso. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, hermanito, por enviar tan tremenda historia. Me gustó muchísimo. Tus historias de época son únicas y sinceramente, bueno, espero que en adelante puedas enviar otra. Qué buena historia, brother. Con respecto a mi opinión, pues mira, yo me gusta mucho resumir, a mí me gusta aplicar la navaja de hoja, no pensarle mucho, ir directo y decirle a todos mis amigos que todas frutas, así es. Eso de andar de confiado, de que el amor y yo confío en ti, bebé. No. Claro que sí, campeón. Prepárate para que te cuqueen en cuanto te des la vuelta. Y bueno, muchachos, si les gustó este relato, por favor, regálenme un like.
Vayan directo a la caja de comentarios y cuéntame qué piensas al respecto, qué pinche opinas, cabrón. Déjame tu comentario ahí, que con eso me ayudas a activar el algoritmo. Y la verdad que me has ayudado bastante últimamente, les agradezco muchísimo. Y bueno, por supuesto, comparte esta historia. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y ahora sí, comparte esta historia con ese amigo tuyo cuya esposa está buenísima y no tiene ni idea que en cuanto se vaya de viaje te la vas a culiar. Nos vemos la próxima vez. Adiós.